Bueno, buenas tardes. Un placer estar en esta primera presentación de Editar en Tiempos Revueltos en esta temática que tiene que ver también con el día. 5 de junio es el Día del Ambiente, así que qué mejor que hablar de coedición. Bueno, es un placer estar en esta mesa con todos ustedes. Eh, bueno, eh, con su permiso voy a presentar. Denme un segundo. Sí, lo tenía a mano. Acá está. Bien. Perdón, ¿eh? Ahí estamos. Díganme si se ve bien. ¿Se ve bien la presentación? Genial. Bueno, vamos a empezar por lo principal, que es el problema, ¿no? Toda historia empieza con un problema. Nuestro problema es la huella de carbono. Y desde nuestra actividad pensamos en que tenemos impacto sobre esta huella de carbono que viene dejando la humanidad ya hace más de 200 años y de una forma cada vez más escalada. Entonces, desde nuestra actividad, ¿cómo contribuimos a disminuir esa huella? Esto es un simple gráfico como para ver la tendencia, no hablemos de números, pero sí la tendencia que más allá de los esfuerzos, la industrialización eh, y el consumo de recursos y demás, cada vez la explotación del planeta, todo, ¿no? También el crecimiento de las ciudades, la deforestación, la contaminación de las aguas, de los mares, todo contribuye cada vez a que el impacto sea mayor. Eh, en este caso estamos hablando de que son 200 años que la humanidad viene regando uno de los principales gases de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono. Eh, y bueno, volvemos a este problema de, está bien, esto es lo que pasa, ¿cómo hacemos para minimizarlo aunque sea? Buena parte de, de esto que se produce y que contamina viene justamente de la quema de combustibles fósiles. ¿Por qué estamos hablando de quema de combustibles fósiles en el marco de lo que sería la edición, la gestión de publicaciones y demás? Porque, o sea, uno de nuestros principales recursos para poder llevar adelante nuestra actividad, ya sea desde la parte, digamos, de gestionarla, de producirla, de la parte industrial y después la parte de distribución, o sea, todo pasa por el tema de la energía. En Argentina no es diferente al resto del mundo. La quema de combustibles fósiles es brutal en relación a las los otros métodos para obtener energía, ¿no? Y si vemos en el cuadro a la derecha, la estructura de las emisiones, es interesante ver que buena parte de las estructuras de las emisiones, a pesar de que uno escucha de que los residuos emanan CO2 bueno, y la industria y demás, o sea, ya solo de por sí la producción de energía emana más de la mitad de esto, ¿no? Obviamente que hay que ver en esa medición qué otros factores impactan, ¿no? Eh, bueno, entonces, ante este problema, ¿no? Que es minimizar la huella de carbono, ¿cómo lo enfrentamos? Bueno, ya alguien le puso nombre hace varias décadas que existe este nombre, aunque quizás no, no es, eh, no es de uso común. Digo, muchos quizás que vean este video van a escucharlo por primera vez, otros ya lo deben conocer. Bueno, el nombre es justamente el nombre de la charla, ecoedición, que es lo mismo que decir edición sustentable. ¿Por qué sustentable y no ecológica? Porque estamos medio peleados con el término ecológico, ¿no? O sea, todo apunta a ser ecológico, pero bueno, sustentable tiene que ver con esto de decir, bueno,
señores, estamos contaminando, eh, va a ser muy difícil que dejemos de contaminar, aunque sea, tratemos de que, o sea, de tener el menor impacto posible. Bueno, ¿de qué se trata, no? La ecodición o qué implica. Básicamente estamos hablando de que es crear un sistema de gestión para publicar dentro de criterios de sostenibilidad. Eh, es ser conscientes justamente de que nuestra actividad poco o mucho impacta en comparación con otras actividades industriales es muchísimo menor, pero el impacto está y desde nuestra actividad, desde lo que nosotros hacemos, del sector editorial, cómo podemos contribuir a justamente reducir la huella de carbono. Entonces, a partir de razonarlo, tratar de establecer eh, justamente una estrategia para que eso sea posible. Parte de esa estrategia o parte principal de esa estrategia, en primer lugar, es poder calcular, decir, bueno, ok, contaminamos. ¿Cuánto contaminamos? Porque nosotros, para saber cómo vamos a hacer para minimizar, en primer lugar, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, cuánto estamos contaminando, cuál es nuestra huella. Entonces, en primer lugar, es necesario calcular. Después, en base a eso, podemos pensar en minimizar. eh, y finalmente, la tercera parte de este trío es comunicar. Y es una parte muy importante porque no solo habla de nuestra postura con respecto a la actividad, sino de una responsabilidad que tenemos eh, hacia el público lector, hacia el público estudiante, hacia la comunidad toda, y, digamos, de cara a toda la humanidad, ¿no? Eh, Esto de comunicar tiene que ver con publicar métricas, con hacerlo público a través de las mismas publicaciones, y eso, bueno, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, y en tercer lugar, es necesario para que esto funcione buscar consenso con todo el ecosistema de publicaciones. Esto implica que toda la cadena de producción del libro, de la revista, de la publicación, sea web, digital, o sea, de toda la cadena de nuestra producción, todos estén mínimamente enterados de nuestra postura, de nuestros criterios y de nuestras intenciones. Eh, y bueno, y después buscar colaboración, solidaridad. O sea, es necesario esto de cortar con esto de que se arrastra ya eh, hace siglos, eh, de pensar en la gratuidad, digamos, del medio ambiente, de que todo lo que viene de la naturaleza es gratuito o es barato o no tiene el mismo precio que otras cosas. Y esta cuestión de, como dicen algunos teóricos, de capitalizar los beneficios y solidarizar las pérdidas o los problemas a futuro en este caso. O sea, se trata de cortar con eso y entrar poco a poco en lo que se llama la economía circular. Eh, Hay otro criterio que se llama de la cuna a la cuna, que implica de que en lo posible todo lo que extraemos de la naturaleza, o sea, no tiene que convertirse en basura, tiene que volver de vuelta a la cadena de producción, para evitar desperdicios, para justamente contribuir a que haya menos impacto. Es esto de los criterios sustentables que estamos hablando. eh, Nada de 100% ecológico no existe, pero debe ser lo más circular posible. Si vamos a la historia, digamos, de la ecoedición, brevemente podemos decir que obviamente ya lleva tiempo, ya lleva unas décadas. Eh, en la pantalla, bueno, se van a ver algunos de los principales, de los pioneros en el mundo de lo que es habla hispana y lenguas romances, ¿no? Si vamos al mundo anglosajón y demás, vamos a encontrar otros proyectos y demás, pero en los casos más cercanos encontramos, bueno, el Tinter, que fue pionera y que incorporó el tema de la codición desde la imprenta. Eso es muy interesante.
a partir del Tinter surgió, junto con otras organizaciones, el Parlamento de la Coedición, que lo que hizo fue reunir a todos los profesionales, a muchos de los profesionales del ecosistema editorial, obviamente en una región, en Europa puntualmente, eh, para promover los fundamentos. O sea, la idea era empezar a crear estos criterios, empezar a ver qué se podía hacer al respecto. Y después, más adelante, surgió el proyecto Life más Training Books, que no solo planteaba esto de decir, bueno, basta, dejemos de hablar, o sea, cortemos con el Parlamento y empecemos a hacer cosas. Y lo bueno que incorpora esta gente, además de tirar nuevos lineamientos y demás, es que crean una calculadora de carbono para la industria editorial. Eso es muy interesante porque ya estamos hablando de herramientas, no solo de intenciones. Bueno, después tenemos otros informes, obviamente Greenpeace aparece entre estos, pero es muy interesante que Greenpeace no tanto se mete con la industria editorial, porque la industria editorial no tiene tanto impacto como, por ejemplo, la industria del papel, ¿no? Y ahí sí está Greenpeace haciendo de lo suyo para tratar de que los otros sean más responsables, pero sí se mete con cuestiones del mundo de la electrónica y de Internet. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, brevemente. Y finalmente quiero mencionar el caso del EcoBook Lab, que lo que tiene interesante el EcoBook Lab, que también viene de esta misma gente que hizo el proyecto Life más Green Books y el Parlamento de Cohesión y los otros, es que ellos realizan experimentos y prueban cosas y van, digamos, tratando de no solo quedarse en lo que puede ser, sino en lo que es. Entonces es muy interesante entrar a ver qué es lo que hacen cuáles fueron sus logros, sus descubrimientos. Bueno, bueno, un poco conectado a lo anterior, ¿qué sucedió después del Parlamento? ¿Qué sucedió después del Green Books y demás? Empiezan a crearse estos criterios. Una de las primeras editoriales que establece sus criterios de coedición también en Francia es Hachette. eh, y bueno, empiezan a surgir estos criterios que empiezan a adoptar muchos, no todos, pero bueno, en Europa por lo menos ya se habla de un 40% de las editoriales con estos criterios ecosustentables. Y bueno, entre estas decisiones de gestión hablamos de la necesidad de, primero, o sea, hablar del tema, o sea, sensibilicemos al público lector, a todo el que llegue, y tratemos de lograr eh, consenso, eh, bueno, no solo entre los lectores que tienen derecho a tener en sus manos publicaciones más sustentables, sino también a los productores, sobre todo, que en definitiva son los que pueden llegar o sea, los lectores pueden llegar a reclamar que quieren tener publicaciones más sustentables. Pero en definitiva, el que puede llevarlo a cabo es el que produce. Eh, bueno, después, obviamente, lo que ya mencionamos, de calcular y minimizar y comunicar el impacto de la actividad. Después al tema de tener un planeamiento inteligente, hacer un uso responsable de recursos, por ejemplo, la selección del papel. Si tengo para elegir entre un papel certificado con certificación forestal, que ahora lo vamos a ver, y un papel sin ningún tipo de certificación, bueno, o sea, elijo el papel que garantiza que mi publicación va a tener menos impacto. Bueno, también la selección de los proveedores. Hay proveedores que tienen certificación con normas IRAM y que tienen, digamos, son responsables con sus residuos. Bueno, voy a elegir ese tipo de proveedores, perdón, no el proveedor que contamina. Y finalmente el tema de las tecnologías de producción que con ese criterio, digamos, o sea, la ciencia fue avanzando para ver de qué forma podemos, a partir de- de técnicas y de insumos, podemos tener menos impacto. Entonces tenemos la posibilidad de elegir entre una tecnología y otra, entre un insumo y otro.
El tema de la distribución optimizada, porque el tema de la distribución es sumamente importante. En estos estudios de coedición que se hicieron, que ya mencionamos, eh, se llegó casi unívocamente a la conclusión de que los dos aspectos que más impactan en la actividad es el tema del insumo principal, que es el papel, o sea, la base del libro, y el tema de la distribución, que justamente como la distribución se hace con vehículos que queman combustible, el impacto es enorme. O sea, yo puedo tener un impacto mínimo en la actividad editorial en comparación con el hacer uso de un avión para transportar mis libros. O sea, el libro casi no contaminó nada en comparación con lo que está contaminando el avión. Bueno, camiones, diferentes formas de distribuir, y no solo distribuir hacia el punto de venta, sino en retorno. Cuando recupero mis libros, sigo contaminando. Entonces, es muy importante estar atento a la distribución. Eh, bueno, acá dice no caer en la trampa del greenwashing. Les explico brevemente el greenwashing lo que es. El greenwashing es como un lavado de cara verde. Las compañías admiten que contaminan y mucho, eh, o sea, admiten, no, no lo admiten. Eh, Su estrategia de marketing es decir que están haciendo todo lo posible para no contaminar y que van a compensar la huella de carbono, pero siguen contaminando. Entonces, desde el punto de vista del marketing, o sea, yo soy verde y soy amigable con el medio ambiente, pero sigo contaminando. Estamos hablando de compañías como Apple, como Google, como Microsoft, por poner ejemplos, ¿no? Y papeleras, bueno, también, digamos. Pero lo que quiero decir es que no caer en la trampa del greenwashing significa que justamente si yo no voy a cometer eso mismo, o sea, yo voy a tratar de minimizar mi huella, no decir que me lavo mis culpas. Eh, Después, bueno, otras estrategias, otras decisiones de gestión tienen que ver con temas de derechos. Por más que parezca algo más etéreo, digamos, eh, que no, o sea, los derechos no contaminan, no, pero nos permiten tener menos impacto. O sea, si yo tengo una obra acá en Buenos Aires y alguien de China quiere tener una obra, quiere publicar mi obra, y en China hay una obra que me gustaría publicar en Buenos Aires, ¿para qué vamos a ir llevando y trayendo libros? Intercambiemos derechos y yo te publico el libro originalmente la obra de China en Buenos Aires y la otra obra en China. Después, el tema de los contratos orientados a la coedición es un experimento que encabezó Greenpeace a través de autores, digamos, muy reconocidos como Saramago, como Rowling, que era imponerle a la editorial un contrato en donde se fijen pautas que minimicen el impacto. Por ejemplo, el tema de la selección del papel, la selección del método de impresión, los cuidados en la distribución y demás. Y la verdad que fue muy buena la campaña, tuvo muy buen efecto, y de hecho cambió un poco la dinámica en algunas grandes corporaciones. Después tenemos las decisiones más técnicas, de carácter más técnico, para acompañar la edición sustentable, que bueno, brevemente las nombro. Hay planchas, por ejemplo, de revelado ecológico, que emplean muy poca agua, no cero productos químicos, eh, y bueno, generan menos residuos. Después hay uso de tramas que nos permiten utilizar menos tinta. Hay limpiadores y acondicionadores ecológicos para offset, como también hay tintas que están hechas a partir de aceites vegetal que no tienen componentes que son volátiles o tampoco tienen pigmentos a partir de metales pesados. Entonces, los desperdicios que se generan a partir de la producción en OPS después tienen menos impacto ambiental. Hay métodos también para encuadernar que utilizan menos cola y que hacen que el producto
sea más resistente, quiere decir que el libro tenga mayor vida útil, parece que no es algo menor. Eh, Ellos sugieren desde los fundamentos de la ecodición, sugieren evitar el uso retractilado o termocontraído, que es el film que trae el libro, que protege al libro, que uno rompe para liberar el libro y poder leer, que está bárbaro desde el punto de vista que cuida el libro hasta que llega a las manos del lector, pero también es cierto que ese film, ese plástico, termina en un vertedero, termina en el mar. Entonces, si ya directamente lo sacamos de la producción, vamos a contaminar menos, pero mucho menos. Estamos hablando que el retractilado, solo el retractilado, y esto es un dato duro, pero es bueno saberlo, solo el retractilado puede ser el 30 o el 40% de lo que contamina un libro. Solo el retractilado. Bueno, y esto también es muy importante, el concepto de impresión local y de tiradas controladas. La impresión local implica que si yo no mando a producir mi libro en las cercanías, después evito que se ande trasladando. Evito el camión, evito el barco, evito el avión, contamino menos. Y las tiradas controladas tienen que ver con esto de no tener grandes devoluciones y no mandar a destruir un montón de ejemplares. El libro es 100% reciclable, ¿sí? Del libro se recicla todo, pero igual es una industria del reciclado. El papel reciclado es mucho más ecológico que el papel, incluso que el papel de fibra virgen, pero la producción de papel reciclado también tiene su huella de carbono. Entonces, contra menos ejemplares tenga yo para mandar a destruir, bueno, menos voy a contaminar. Entonces, el tema de las tiradas controladas es importante. Aparejado a esto viene el tema de la impresión a demanda, que está ahí medio en evaluación, a ver cuál es el impacto que tiene, pero tiene que ver con esto de evitar grandes tiradas. Y finalmente, bueno, yo tengo la posibilidad de elegir un proveedor gráfico certificado o que cumpla con la gestión de disposición final de residuos, que es todo lo que yo genero, vaya, lo que pueda ir a reciclar, va a reciclar, y lo que no puede reciclar, bueno, va a tener una cadena de seguimiento, o sea, hay una clasificación de residuos para que esos residuos, digamos, generen el menor impacto posible. Digo, un cartucho de tóner no puede ir a rellenar un terreno, o una pieza de máquina, o trapos con tinta, o sea, no pueden ir a rellenar un terreno como cualquier otro residuo orgánico o semiorgánico. Eh, y después nos queda hablar de las decisiones, seguimos hablando de los criterios que surgieron a partir de estos parlamentos y proyectos. Algunas decisiones apuntan al diseño, ¿sí? Y también se le puso nombre a esto y se llama ecodiseño. El ecodiseño es muy interesante, es algo que realmente se puede poner en práctica, todo el mundo lo puede poner en práctica, no importa la región en la que estén, y tiene que ver con selección de formatos de papel, selección de familias tipográficas que ahorran tinta. eh, o sea, hay otras opciones, digamos, para imprimir con menos tinta, como elegir un perfil ICC, imprimir por debajo del 100% del tintaje, decidir no llevar elementos a sangres, no usar fondos. Y finalmente, volviendo al tema este del consenso, la gestión del equipo de trabajo. O sea, realmente necesitamos que no es todo el equipo que esté implicado tenga los mismos criterios. O sea, esté bajo los mismos criterios porque si no, no sirve de mucho subirse a este tren. Bueno, y hay una cosa más que se agrega en estos últimos tiempos, que es no abusar de la IA generativa. Se está usando mucho la IA generativa, pero la realidad es que consume una cantidad de recursos increíble. Eh, Estaba leyendo que para educar una IA generativa
un día de educación de una IA es equivalente a digamos, lo que consumen en todo su ciclo de vida 5 automóviles. Es una locura el dato. Eh, Obviamente nosotros al usarla no generamos ese impacto, pero si uno, digamos, mira el reloj del CPU o el consumo de RAM, cuando está usando la IA generativa, se va a dar cuenta digamos, el desborde, cómo se eleva la aguja en el consumo energético y en el consumo, digamos, energético no solo en nuestra casa, en nuestra computadora, sino también estamos consumiendo recursos de la nube, o sea que se está consumiendo más allá de lo que nosotros vemos y tenemos a nuestro alcance. Bueno, a partir de las mediciones que empezaron a lograr estas personas, eh, se logró establecer cuál es la huella de carbono del libro. Estos son datos variables, porque pueden variar mucho por región, pero lo que nos importa acá son dos cosas, que buena parte de la huella de carbono de un libro viene del material con que está hecho, en este caso en el papel. Y esto es algo que quiero que tengan presente porque lo vamos a ver un poquito ya, más adelante, ya ahora, pero quédense con este dato. Y después el otro dato de la distribución que estábamos hablando. Dame un segundo que voy a tomar algo para recuperar un poco de voz. Bueno, esto que se ve que dice mochila ecológica, esto es lo que surge de la calculadora de carbono que desarrolla la, la- esta iniciativa de Green Books. La calculadora se llama BookDapper, cualquiera puede ingresar, simplemente hay que conseguir que le den acceso. Eh, Genera una serie de datos y a partir de ese dato uno puede tomar decisiones y después uno puede ver los ahorros que generó. Y después de esta calculadora, de esta mochila ecológica que ellos denominaron, se puede desarrollar lo que llamaron la etiqueta de coedición. Esta etiqueta de coedición, este es un modelo, estos son, este es otro modelo, ya están puestas en las publicaciones, en los libros. Le está avisando al público cuál fue el impacto que tuvo la producción de ese libro y ese libro mismo que tiene en las manos. La verdad que es algo muy, muy bueno, muy avanzada, aunque ellos lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Bueno, como bien se puede ver acá, entre los datos, nos cuenta de qué material está hecho, eh, bueno, la huella de carbono que generó, toda una serie de datos que surge del cálculo. El agotamiento de recursos fósiles, bueno, es muy interesante de verlo. Y bueno, y finalmente, ellos en sus publicaciones colocan este sello significa que el libro o la revista o la publicación está ecoeditada. Este sello, a diferencia de otros sellos que vamos a ver, no es un sello auditado, es un sello que expresa la voluntad que tiene esa editorial eh, con respecto a su compromiso. Es un sello de compromiso de coedición. No hay una auditoría detrás de esto. Es muy importante tenerlo en cuenta porque todavía no cerró esto de que haya una certificación en la industria para ecoeditar. Si vamos al caso argentino, en comparación con los casos europeos como en España, vamos a ver que nuestro impacto es mucho menor, porque son mucho menor los millones de ejemplares que producimos. Pero bueno, el impacto está, obviamente. Em, Esto es, digamos, simplemente para ver algunos números y demás. Em, si hablamos en millones de ejemplares, este cuadro es viejo. El dato más cercano que tenemos a la fecha es que estamos en 48 millones de ejemplares. ¿Sí? Eh, no hay una medición a nivel nacional, no contamos con mediciones de huella de carbono en nuestra actividad, o por lo menos yo no encontré en comparación con las mediciones europeas, y estamos hablando de que son millones de toneladas de carbono, igual, ¿sí? Eh,
arriba de 50 millones seguro. En comparación con otras industrias, es mucho menos, pero sin embargo el impacto está. Bueno, vamos a pasar rápidamente a las certificaciones ambientales. eh, y en este caso hay que prestar mucha atención porque nosotros estamos, en nuestra región estamos muy lejos de poder cumplir con un montón de normas ambientales, pero sí venimos empleando papeles que están certificados. Las certificaciones ambientales, eh, muchos no saben qué son, pero las van a encontrar en las resmitas a diario, ¿no? Son estos sellos que aparecen que tiene que ver con que atrás hay corporaciones a nivel, fundaciones, mejor dicho, eh, a nivel internacional que crean cadenas de seguimiento para auditar procesos, productos y marcas para garantizar que esos productos son sustentables, ¿sí? Hay muchas certificaciones en todo el mundo, más de 600, pero nosotros en la región en general vemos pocos sellos. Vamos a encontrar seguramente el de FSC, eh, que es el del Consejo de Administración Forestal. Eh, Vamos a encontrar este que es el del programa, bueno, la sigla es PEFC, pero está más ligado a productos de madera, pero lo vamos a ver en algunos lugares. Después, muy local, está el de productos yungas, que no se limita solo a papel, que está muy ligado a los productos que vienen de la caña, como por ejemplo el papel Tucumán, el papel de Ledesma. eh, bueno, y después a nivel gestión productiva, vamos a encontrarnos con el sistema de gestión ambiental certificado, que son las normas ISO 14000. Muchas imprentas eh, y papeleras también y otros de la cadena, las, o sea, están certificados con normas ISO, pero hay mucha gente sin certificar todavía. Es muy complicado obtener una de estas certificaciones, pero hay muchos actores en el proceso que están certificados. Bueno, esto básicamente es para mostrar que hay varios tipos de sellos dentro de FSC. Por ejemplo, vamos a encontrar que hay papel que es 100% de fibras vírgenes, que hay papel mixto que mezcla fibras vírgenes con reciclado, y hay 100% papel reciclado. En nuestra industria local, nosotros no solemos usar papel reciclado. Apareció el papel este natural que llaman, pero no es papel reciclado, por más que sea marroncito. No, es un papel con menos blanqueador, nada más. En Europa sí vamos a encontrar una diversidad de papeles, incluso dentro de la industria editorial, que, que bueno, que sí aparecen. Bueno, pero a nivel local sí hay otros tipos de papel. Por ejemplo, vale la pena hablar del papel mineral. Hablo rápidamente del papel mineral. No es un papel que sea de uso editorial, es muy caro, pero es un papel que si lo dejan crecer puede tener mucha expectativa. Es un papel que está hecho a base de carbonato cálcico y resinas y prácticamente no contamina. Eh, lo menciono solamente para decir que existe y para que veamos que no solo está este monopolio de que el papel solo tiene que venir de los bosques, ¿sí? Por más que sean bosques reforestados. Nosotros hace décadas estamos inmersos en una región que está hipermonopolizada por papeleras, ¿sí? Básicamente son dos grupos, dos grandes grupos los que controlan el papel. Entonces estos proyectos no pueden crecer, ni el del papel reciclado ni el del papel mineral, por ejemplo. Obviamente en Europa no solo hay papel mineral o papel piedra, lo llaman ellos, hay papel que viene de desperdicios de, de- digamos, de cosas recicladas de la agroindustria, hay papel que se hace a base de excrementos, hay de todo. Pero bueno, no nos quedemos solamente en lo que es el tema del papel. eh, Está creciendo mucho el tema del consumo digital de contenidos, ¿sí?
En Europa, las mediciones después de la pandemia y post-pandémicas indican que cada vez es mayor el consumo digital que el consumo en proporción, ¿no? Crece exponencialmente el consumo digital en relación al consumo de papel. En Argentina seguimos siendo un poco más tradicionales, habría que ver bien los motivos, no vamos a hablar de eso acá, pero sí hay una tendencia. Y la tendencia es que, por lo menos la tendencia que se ve a través de la CAN en los registros, es que cada vez se registran más obras digitales. Incluso se proyectan más archivos que se llaman nativos digitales. O sea, estamos hablando de proyectos editoriales que nacieron solo para tener un formato digital. Pero esto nos lleva a pensar si a través de, digamos, de la digitalización nos salvamos del impacto. Nos lleva a pensar si, o sea, la pregunta esta, si se consume lo mismo o menos a través de Internet. Está el mito este de que porque es digital, el impacto es menor y es solamente un mito. Greenpeace en su informe, perdón, acá quedó mal escrito Greenpeace, en su informe, el Click and Clean, eh, dice, tira unos datos duros, tremendos. Por ejemplo, el grado de contaminación que implica Internet, si fuera un país, sería el sexto o séptimo más contaminante del mundo. Cada búsqueda en línea contamina más que el prorrateo, digamos, de lo que contamina un libro. Porque en el libro, buena parte del carbono que se generó en la producción del libro queda fijado en el objeto libro. O sea, el libro en sí es un depósito de carbono, ¿sí? Y que encima se puede reciclar. Entonces, contamina, ok, pero mientras está encapsulado en el libro, ese carbono no está liberado en el ambiente. En cambio, realmente, digamos, el uso de los medios electrónicos contamina sin ningún tipo de encapsulación. Eh, y bueno, el consumo energético es enorme también. Acá dice que es el 7% de la energía mundial. Esto se debe a que la nube, por más que uno mire para arriba, no la va a ver. Internet está más hacia abajo y está, digamos, básicamente repartido en una cantidad descomunal de servidores, incluso servidores que están bajo el agua para poder ser enfriados. Y bueno, obviamente estamos hablando que hay máquinas, cables, circuitos, bueno, toda una parafernalia electrónica para que funcione, ¿no? Entonces, cabe preguntarse si yo con un dispositivo electrónico tengo la posibilidad de contaminar menos. A ver, yo argentino tengo un dispositivo electrónico y lo hago durar, y hago durar mi computadora, y hago durar mi celular, y mientras hago durar los dispositivos y no le doy no le pongo tanto interés en la obsolescencia, o sea, en que ya pasó de moda mi modelo, la verdad es que logro equiparar bastante la huella de carbono de la producción de ese dispositivo. Pero en otros lugares del mundo, como en Japón, por ejemplo, en donde los dispositivos se cambian y se cambian y se siguen cambiando, el impacto es enorme. Eh, entonces, según la región, según la medición, ¿cómo equiparo el libro a un Kindle, por ejemplo? En algunos lugares se dice que equivale a 30 o 40 libros, en otros se dice que equivale a 60, 70. La verdad que está difícil medir eso. Bueno, como para ir llegando a una conclusión, eh, ¿cómo, digamos, qué podemos hacer con todo esto? Bueno, para empezar, además de tomar conciencia, es establecer una base de criterios para más allá de lo que estamos haciendo actualmente a través de las disposiciones de la Secretaría de Ambiente a nivel institucional y de lo que elabora cada secretaría, cada departamento, el CEFIL incluso. Eh, Más allá de eso, tratar de establecer una serie de criterios en común para establecer esta base ecosustentable, ¿no? Bueno, me tomé el atrevimiento de reducirlo más o menos a 10 criterios.
Si no les molesta, los voy a leer y ya con eso los libero para el debate. El primer criterio es lograr medir y hacer públicas las mediciones para determinar cuál es el impacto de las publicaciones y cómo se puede reducir. Es el criterio esencial. Después, a nivel social, sensibilizar a la comunidad sobre la responsabilidad de la huella de carbono para que puedan ser parte del cambio, colaborar para que otras instituciones puedan adoptar criterios sustentables, lograr el consenso sobre la importancia de estos criterios por parte de todos los implicados en el proceso editorial, tanto hacia afuera como hacia adentro de la institución, para poder aplicarlos coherentemente. ¿Sí? Necesitamos que haya un consenso, que haya una solidaridad, y esto sea solidario y que sea cooperativo. Hacer uso de papel e insumos sustentables, o sea, realmente, o sea, seguir usando papel certificado como venimos haciendo, seguir usando insumos mejores que otros insumos. Bueno, punto 6, adoptar los criterios de codiseño y compartirlos con todos los colaboradores. En la producción gráfica interna, establecer pautas acordes a estos criterios y buscar incesantemente nuevos métodos de producción que sean más sustentables. Por ejemplo, en algún momento y que sea posible, o sea, es un ejemplo, el pasaje de lo que es la tinta sólida, o sea, la impresión a partir de tinta sólida, que vendría a ser el toner, a tinta líquida, que vendría a ser el inkjet. Es algo que se está dando de forma gradual, es muy caro el cambio, pero es algo que se puede proyectar. Después, en la producción gráfica tercerizada, contar con el servicio de proveedores que cumplan con las normas ambientales, minimizar el impacto ambiental ligado a la producción, puesta en línea y consumo de publicaciones digitales. Por ejemplo, en relación a esto, la Subsecretaría de Publicaciones pone a disposición de toda la comunidad sus publicaciones a partir de servidores propios. ¿Está bien? Eso hace que el impacto sea más controlado y promueve a que el consumo sea a partir de la descarga, que no se consuma en línea. O sea, las publicaciones están para descargar más que para ser consumidas en línea. Y finalmente, crear una etiqueta propia que identifique cada una de nuestras publicaciones que fueron gestionadas de esta forma, y esto es con la intención de comunicar no solo nuestra postura, sino de llevar una tranquilidad al público lector y de contagiar a otros en el ecosistema editorial, sea institucional, sea privado y, bueno, y demás. Bueno, este es el fin de la presentación. Libero el micrófono. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias a vos, Gustavo. Muy clara tu exposición. Simplemente para poder sumar algunas cuestiones en relación a lo que venimos haciendo desde el CEFIL, en este mismo sentido, pensando también en términos ambientales, cómo podemos contribuir a la reducción de la contaminación del medio ambiente. Sí mencionar algunas cuestiones que empezamos a realizar en el último tiempo de la mano con el programa que ya funciona en nuestra facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es el programa Filo Recupera, que tiene que ver justamente con una coordinación y una articulación entre la Facultad de Filosofía y Letras y la cooperativa Recuperadores Urbanos del Oeste. En este sentido, por un lado, no solo ya desde hace bastante tiempo, desde el Centro de Estudiantes, dejamos de imprimir los módulos ya impresos, sino que imprimimos únicamente a pedido, también en esta línea de poder dejar de imprimir de más y así poder contribuir a la reducción de daños al medio ambiente, sino también todos los materiales reciclables que se producen o que almacenamos en el centro de estudiantes, como las cajas de las resmas que utilizamos para la fotocopiadora del centro de estudiantes y demás elementos, son reutilizados y una vez por semana pasan los compañeros y compañeras de la cooperativa a retirar este material para que pueda ser reutilizado.
Esto como parte de las distintas políticas que nos venimos dando desde el Centro Estudiantes y en particular desde la conducción del Centro Estudiantes para poder abonar en este sentido, además de la reducción también de la cantidad de volantes, afiches y material de propaganda política en términos visuales, apostando también por otros métodos que puedan cumplir con el mismo objetivo sin generar este nivel de impacto dañino en el medio ambiente. Pero no me quiero extender mucho más para pasarle la palabra también a Juli, si quiere agregar algo. Sí, bueno, en principio celebrar esta charla que me parece más que necesaria. Tanto Christopher como yo somos estudiantes de la carrera de edición y creo que podemos decir que este puntapié, esta charla que nos diste, Gustavo, trae muchísimos temas a abordar que son necesarios en nuestra formación. El editor, la editora, los editores son agentes en un circuito de producción industrial y es necesario que se empiecen a decir algunas cosas. Eh, Quizás el nombre de esta charla, ecodiseño, a priori podría hacerse pensar que íbamos a abordar solo la cuestión del papel, y me parece muy acertado y lo celebro que hayas abordado incluso la cuestión de la distribución también y de la edición digital, que hoy es algo que está en crecimiento y que es muy poco estudiado, como vos mostraste, el impacto ambiental que tiene en estos momentos. También es algo para remarcar esto que vos trajiste, la cuestión de los oligopolios que funcionan en nuestro país, tanto en las papeleras, no solo, que no solo marcan los precios que marcan la producción en el mercado, sino que también reducen las opciones que nuestros editores tienen para poder producir, y lo mismo el circuito de distribución local que tenemos para las distintas provincias es todavía muy arcaico y muy concentrado en un grupo específico de empresas. Eso me parece que es necesario decirlo porque los estudiantes quizás lo vemos más en términos conceptuales y cuando nos lanzamos hacia nuestros propios proyectos editoriales nos encontramos en este circuito comercial industrial que tenemos que conocer y reconocer desde cero. Y me quedo con este último criterio, esta última pauta que marcabas de generar nosotros criterios y etiquetas propias hacia el interior de nuestro sistema, de nuestro mercado editorial argentino, para poder, con las condiciones que rigen actualmente nuestra industria y nuestras condiciones de producción, poder tomar la responsabilidad de producir más sustentablemente de acá en adelante. Me parece que podemos apuntar a que en los próximos años haya una toma de conciencia del mercado editorial a través de la formación de profesionales críticos y de la concientización del público en general, y que podamos tender hacia esto, a desarrollar una marca propia que hable de la edición sustentable en Argentina y represente estas tres variables que pusiste sobre la mesa, que me parece que engloban casi todo el proceso de producción, que es el papel y los insumos, la distribución y la edición digital. Así que gracias por la charla, me parece sumamente importante que muchos puedan acceder a eso, a esta información y que circule en la carrera. Matías, no se te escucha, No se escucha. ¿no? Entrando y saliendo del cuadro. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, disculpen la oficina, pero estoy camino a la Feria del Libro Universitario de Córdoba, ahora en el marco de esta charla. Primero quería agradecerle a mi colega de trabajo de la Subsecretaría de Publicaciones, de la carrera de edición y de la Cátedra Libre Boris Spivakov, Gustavo, que en medio de una gripe galopante terminó de preparar la charla, y que no es que es calabreso napolitano, sino que se está recuperando de la gripe de estos últimos días. Y preparó esta charla interesante. Digamos, en la discusión hace un tiempo que veníamos hablando de la necesidad de generar un ciclo de charlas del área editorial sobre la producción cultural de publicaciones, y nos parecía interesante generar ese espacio de discusión en colaboración con nuestro centro cultural, que es el Pacurondo, la Cátedra Libre Boris Spivakov, que se dedica a justamente trabajar la idea de edición como proyecto social, como proyecto cultural para transformar la realidad, y con la conducción del Centro de Estudiantes, que también, al igual que nosotros, tiene un área de publicaciones
y que está aplicando políticas ambientales. Entonces, nos parecía interesante plantear este debate como un inicio, digamos, lo que viene a traer Gustavo, que dio como parte de su capacitación en la CUEX sobre editoriales autogestivas y expandió un poco más, es un mapa de acciones para hacer, de puntos a discutir. Lo interesante es que no es solo un mapa teórico, sino que, como bien explican los chicos de la conducción del centro de estudiantes, Christopher y Julieta, es algo que se viene haciendo, que se viene haciendo desde el tiempo inclusive, pero donde hay que seguir expandiendo. ¿Qué sé yo? Yo mientras mientras discutíamos estas charlas y veía la exposición previamente de Gustavo, claro, uno lo piensa, pero después se olvida el impacto, por ejemplo, de las bolsas de termoformado de los libros, que son muy cómodas, pero claro, es evidente, un envoltorio de plástico, de miles de envoltorios de plástico, si van a la feria del libro los van a encontrar por todos lados, que están contaminando continuamente, cuando si fueran cajas de cartón, perfectamente pueden reciclarse. Después, bueno, son elementos básicos que, por un lado, tienen que ver con la producción y con los criterios de producción, y por otro lado con los hábitos de consumo, ¿no? Cómo cambiamos nuestros hábitos de consumo como consumidores también de cultura para disminuir la huella de carbono. Bueno, quería agradecer en este sentido y, bueno, qué sé yo, es el inicio de una serie de debates sobre el tema. Evidentemente hay mucho más para decir sobre este tema, sobre cada uno de los puntos que se abordaron, ¿no? Paso la palabra, Nico, si querés darle el cierre al ciclo, a la Bueno, charla de... bueno, simplemente feliz de poder empezar esta nueva aventura juntos, juntas, ¿sí? Es lindo cuando la institución tiene también estos puntos de encuentro, ¿sí? Creo que esto va a andar muy bien. Nosotros desde el Centro Cultural, como decimos, nos complace muchísimo, entendemos que también es una de las funciones del espacio cultural de la facultad, acompañar estos proyectos, así que simplemente agradecerles y vamos por mucho más.